en todos tus caminos, dice Proverbio. Reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién vamos a reconocer? Al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento se dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Pero ahora en el Nuevo, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo de Nazaret, porque Él es Dios manifestado en carne. Y en esta mañana no podemos huir de su presencia. Pase lo que pase, no se puede huir. Porque aún, como siempre hemos dicho, hasta los apartados que están por allá en el mundo no han podido huir de la presencia de Dios, porque Dios donde quiera estén, allí está Dios buscándole para traerles a su redil, como aquella oveja perdida, como aquella oveja extraviada, que quedaron las 99 aseguradas en el corral, en el lugar de su encierro, y luego se fue a buscar la que se había perdido. De la misma manera, el hombre no puede huir de la presencia de Dios. Aquel hombre se fue a buscarla hasta encontrarla. Pero Dios es decir, a Dios nada se le esconde. Dios nada se le oculta. A Dios nada se le esconde. Y entonces aquel hombre o aquella oveja que se extravió y aquel hombre que la fue a buscar posiblemente no sabía dónde estaba. Pero ahora va y la encuentra, y cuando la encuentra la regresa gozoso a su lugar de nuevo, aunque la encuentra maltratada, herida, aunque la encuentra, diríamos, bastante mal, porque el enemigo le hizo daño. Ahora el pastor la pone en sus hombros y se la lleva de nuevo para su hogar. Así Dios, aunque Dios no es como aquel hombre, pero es una representación de Dios buscando a las almas. Es una representación de Dios buscando a aquel hombre, a aquella mujer extraviada del camino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jonás se fue, se apartó, se pagó su pasaje, porque Dios le dijo, vaya a Nínive y predique, pregone contra ella. Y dice la palabra de Dios que Jonás, en vez de ir a predicar a Nínive, se fue huyendo, pagando su pasaje para irse a Tarsis, a un lugar lejos de la presencia de Jehová. Y este Jonás, después de haber pagado su pasaje, se fue, se metió allá en lo más profundo de la nave, porque pensó que allá nadie lo iba a ver. Yo no sé qué tanto conocía Jonás a Dios, qué tanto sabía Jonás de Dios, pero la Biblia dice que él huía para alejarse de la presencia de Dios. Y todo buen creyente, toda persona, aún hasta los amigos, saben que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. El mismo Señor dice que si se sube a lo alto, allá está Él. Si te metes en lo profundo de la tierra, ahí está Él. Si te metieres en lo profundo del mar, ahí está Él. Así que no se puede esconder nadie de la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jonás se metió en esa nave y se fue la nave porque iba rumbo a Tarsis. Pero cuando iba en el medio del mar, se acrecentó un vendaval terrible. El mar se embraveció de una manera tremenda, de tal manera que los marineros, los hombres que iban navegando la nave, pensaron que esa nave se rompía. Y no teniendo cómo de ninguna manera poder regresar, ahora echan todos sus enseres, todo lo que llevaban para descargar la nave, para que la nave no se hundiera. Y con todo eso, entre más descargaban la nave, más se enfurecía el mar. Era más fuerte, era más, es decir, la violencia del mar era más fuerte, era más terrible. Y entre más vacía quede la nave, menos peso tiene, y entonces las olas la bandean mucho más, porque entre menos peso, más bandea la nave. El mar la agita mucho más,
las olas la agitan mucho más. Se lo digo porque tengo experiencia de esto. Navegué en el río Magdalena cuando tenía unos 12, 13, 14 años. Y allí nosotros navegamos en chalupa, en yonzo, todo esto lo he manejado. Y a medianoche subíamos con una canoa llena de pescado para venderlo en las pesqueras en Tamalameque y en Saloa, cruzando la ciénaga de Zapatosa. Y en medio de la ciénaga a veces se nos presentaban unos huracanes, de tal manera que la ciénaga se nos crecía, se nos ponía brava. Esa ciénaga pensábamos nosotros que se iba a hundir. Cuando la flota, el yonzo iba vacío, el golpe era más duro de las olas y también lo bandeaba mucho más. Cuando íbamos en chalupa pasaba lo mismo, porque esta flota, estas chalupas son livianas y las olas las sacuden muy fuerte. También a medianoche o a cualquier hora que pasáramos por allí que estuviera embravecida esta ciénaga, era algo terrible. Y cuando venía vacía era más duro, era más fuerte, porque la canoa bandeaba mucho más. Así que una nave, mientras que quede vacía, es más vulnerable para darse vuelta en el mar o en cualquier parte que el río, que esté muy bravo, muy fuerte. Y quiero decirle que este barco, que esta nave en la que iba Jonás, entre más vacía quedaba, no porque la haya visto, sino por la experiencia de haber navegado en el río Magdalena y en la ciénaga de Zapatosa. Quiero decirle claramente que esto es verdad. Pero en esta mañana, aunque las olas sean inmensas, porque también tenemos un mar que representa el mundo, también tenemos un mar que representa las adversidades, que entre más días más fuertes son las olas, que entre más días las cosas son más fuertes. Hay un Dios grande y poderoso que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él es el que puede hacer que el mar se aquiete. Y es el que puede hacer que el mundo se controle en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo esta pandemia donde todo el mundo está encerrado. Pero quiero decirle que hay un Dios grande, no interesa lo que pase, Dios con nosotros, porque a Él nadie lo encierra, a Él nadie le cierra las puertas, a Él nadie lo ataja, porque si se cierran las puertas en la tierra, queda una abierta para el cielo, y esa no la puede cerrar nadie. Bendito el nombre del Señor. Jonás estaba durmiendo, y estos hombres batallaban para que la barca no se hundiera. Y dice la palabra de Dios que entonces echaron suerte. Alguien se dio cuenta, alguien se acordó de Jonás, que iba durmiendo allá en lo más profundo de la barca, iba durmiendo allá en lo más profundo de la nave. Y mire usted que fueron y le despertaron. Levántate, dormilón, ¿qué es lo que te pasa? Dinos a ver quién eres, de dónde eres, de qué pueblo eres y a qué Dios sirve. Porque ellos habían invocado a todos sus dioses y ninguno de ellos había respondido. Porque cuando Dios toma el control de algo, no hay Dios que responda por otro lado. No hay nadie que pueda ni abrir ni cerrar, porque Él es el que toma el control. Por eso nadie puede huir de la presencia de Dios. Esté como esté, nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y además de esto, Él es omnipotente, que en todas partes está, en todo lugar. Es omnipotente, que todo lo puede, y es omnipresente. La omnipresencia de Dios lo hace estar en todo lugar. Y la omnipotencia lo hace poder con todo. Él lo puede todo. A Él no hay nada que le quede grande. Era difícil coger el mar y aquietarlo, pero había que hacer una acción. Había que entender
que había un hombre que estaba huyendo de la presencia de Dios. Oiga, ¿cuántas personas han querido alejarse del Señor? Y han querido porque de pronto en algunos momentos se cometieron algunos errores. Porque en algunos momentos no hicieron lo que Dios le mandó a hacer. Porque en algunos momentos no tuvieron la facultad, no tuvieron el conocimiento, que por cualquier error se fueron de la iglesia. Aún por cosas tan livianas como un saludo, como de pronto porque no me recibieron bien, de pronto porque no me saludaron, de pronto porque ni siquiera me miraron, o porque de pronto lo miraron. Hay gente que se ha ido de la iglesia por eso, porque de pronto lo miraron cuando iba entrando y se disgustó porque la gente miró hacia atrás, porque los que estaban allí miraron hacia atrás y entonces no les gustó y se fueron de la iglesia. Cosas tan livianas y otros por otros problemas y otras dificultades. Y quiero decirle en esta mañana, a Dios nadie se le puede escapar. A Dios nadie puede huir de su presencia, porque Él es Dios soberano y hace lo que quiere. Entonces sacaron a Jonás, echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y dice la Biblia claramente que estos hombres se dieron cuenta que el culpable era Jonás. Y este hombre o estos hombres dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque de hacerle un mal a Jonás. Sin embargo, Jonás dice, no, écheme al agua, que apenas yo caiga el agua, el mar se aquieta. Fíjese usted que Dios no le, diríamos así, Dios no escatimó a Jonás, sino que lo tiró al mar para que el mar se aquietara y los otros que iban allí pudieran entender. Pero también veo una obra de Dios en aquellos hombres. Veo una obra de Dios porque desde ese momento ellos comenzaron a temer a Dios y a darse cuenta que el Dios que tenía Jonás es el Dios que todo lo puede. Y aunque Jonás iba huyendo de su presencia, la Biblia dice que lo tiraron al mar y había preparado Jehová un gran pez que tragase a Jonás. Así que Dios tenía preparado un gran pez. Oiga, qué cosa tan bonita, tan hermosa. Dios siempre prepara algo bueno. En el nombre del Señor Jesucristo se lo digo, Dios siempre prepara algo bueno. Y entonces mire usted, Jonás cae el agua, se lo traga el pez. Oiga, y en el capítulo 2, usted se da cuenta cómo Jonás reconoce su error. Cómo Jonás ora a Dios y se da cuenta que si no es por Dios no estuviera vivo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. En el capítulo 3, porque en el capítulo 2 el pez va y lo vomita en tierra. Y salió Jonás del vientre del pez. No sé, solo Dios sabe cómo salió Jonás de allí. Una cosa, diríamos, bastante horrible, pienso yo. Pero Jonás salió del vientre del pez. Y la Biblia dice que Jehová vuelve a hablarle. Jonás, vaya a Nínive y pregone contra ella. Y el mensaje que Dios le dio a Jonás fue, dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y Jonás no quería ir a Nínive porque tenía unas razones también. Los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Le robaban todos sus productos cuando estaban para colectar la cosecha. Le robaban toda su cosecha. Eran gente de rapiña, ladrones, personas que les gustaba robar, la gente que les gustaba, es decir, en Nínive era una población llena de maldad en ese sentido. Y la Biblia nos muestra claramente que Jonás no quería ir, porque Jonás lo que quería era que Dios los castigara, que Dios los acabara, porque eran gente de rapiña. Pero estando en la playa le tocó caminar, camino de 3 días, dice la palabra de Dios. Y se fue Jonás caminando, se fue Jonás a ese lugar. No quiso ir en otra forma, bueno, ahora te vas caminando. Entonces, mire, caminó 3 días. La Biblia nos muestra que la ciudad era de camino casi de 3 días, así que era una ciudad grande. Y ahora mire usted, Jonás comienza a pregonar y a decir, el mensaje de Jonás fue tan sencillo, pero poderoso.
Dice la Biblia que Jonás decía, dentro de 40 días Nínive será destruido. Así dice Jehová, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y eso lo oyó el rey, llegó a los oídos del rey y de todos los habitantes de aquel pueblo de Nínive. Y dice la palabra de Dios que el rey mandó a humillarse a todos, y todos se humillaron, y hubo un decreto, todo se arrojen en saco y cilicio y ceniza, para que a ver si Dios tiene misericordia y perdona. Yo creo que estamos en un momento casi parecido, en que la gente tiene que entender que nosotros hoy más que nunca, que el ser humano hoy más que nunca, que los presidentes, que todo el mundo tiene que reconocer a Dios como el soberano, como el que hace todas las cosas, porque los juicios de Dios son con misericordia, y este Dios es poderoso, es sublime en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que Jonás predicó y que Nínive se arrepintió hasta el rey. Hubo un ayuno de 3 días sin comer y sin beber, porque el asunto era de vida o muerte. Y por eso había un propósito. Por eso había un propósito con Dios, de ayunar 3 días sin comer y sin beber. Se quitaron sus vestidos, se pusieron en sacos y cenizas, se revolcaron allí en señal de humillación. Y ese día Dios tuvo misericordia, y Jonás se fue a un lugar donde podía ver la ciudad, a ver cómo Dios la destruía. Él esperaba que cayera, posiblemente, déjenme usar la imaginación, es posible que él esperaba que cayeran los rayos, que cayeran candelas, que lloviera fuego del cielo y consumiera a Nínive. Pero resulta que lo que cayó del cielo es lo que está cayendo en esta mañana. La bendición de Dios, la misericordia de Dios para todos los amigos que me escuchan en esta mañana, y todos los hermanos y pastores, esposa de pastores, hijo de pastores. Oiga, en esta mañana, en Jonás pensaba ese día que iban a caer unos rayos de fuego, unas bolas de fuego, azufre, iba a arder el pueblo de Nínive, pero cayó la misericordia de Dios y lo salvó a todos. En esta mañana les dejo esta enseñanza en el nombre de Jesucristo, porque también sobre Colombia y sobre todo el mundo entero, a pesar de esta pandemia, ha caído la misericordia de Dios. No te aflijas allá en tu casa. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Jesucristo.